Diversos medios de comunicación han dado cuenta de estas prácticas y hemos dado voz a las víctimas de las mismas. El trabajo y pluma de Mónica Garza ha sido clave en ello. Desde hace años ha acompañado a las y los sobrevivientes en su lucha por terminar con estas terribles mal llamadas terapias de conversión. Mónica, por favor, toma el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias. Me quedé reflexionando sobre la frase que dijiste, Jaime Rochín, y yo pienso, pues que no estoy de acuerdo. Yo creo que no hay niños que nacen con alas rotas. Yo creo que hay sociedades que le rompemos las alas a muchos niños, y los que estamos aquí es en ese esfuerzo por frenar que eso siga sucediendo. Voy a contarles una historia. Mi especialidad es esa, contar historias. Hoy no será la excepción. Fue en mayo de 2018, cuando me senté a comer en un restaurante de Coyoacán con 5 jóvenes que casi acababan de formar una organización para defender los derechos de jóvenes, de la diversidad a la que llamaron Jack Transformando Tu Vida AC. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque en su agenda había algo distinto a otras organizaciones que perseguían el mismo objetivo. Iván, que está aquí, Paola, que está aquí, Josué, que está aquí también, Edgar y Sofía esa tarde, todos eran víctimas de un ecocida. ¿De un qué? Les pregunté en completa ignorancia del tema hace tan solo 4 años. Es una terapia de conversión, me respondió Iván, y yo me quedé en las mismas. ¿En qué consiste esa terapia de conversión?, les pregunté, y se miraron entre ellos como decidiendo quién iba a tomar la palabra primero. No importa el orden, uno a uno fueron narrando un ataque distinto producto de esa misma terapia de conversión. Y yo los escuchaba tratando de disimular, finalmente comunicadora. No lo logré, estaba horrorizada. Íbamos a empezar a comer en ese primer acercamiento que ellos provocaron, ellos me buscaron. Una convivencia, pero una vez que escalaban las historias de cada uno, dejé el tenedor a un lado y no pude volver a tomarlo porque ya estaba totalmente descompuesta. Todas las historias tenían menos de 10 años de haber ocurrido y todos ellos eran menores de edad cuando les sucedió. Con el consentimiento de sus propios padres fueron sometidos a tormentos psicológicos, aislamiento social, medicación involuntaria, electroshocks y en general maltrato físico con el objetivo de anular o modificar su preferencia sexual. Y es que la ignorancia no tiene límites, no tiene escrúpulos. ¿Y qué creen? Que este tipo de ignorancia tampoco tiene código postal. Cuando le llegó el turno de hablar a Paola, que está aquí, se hizo un silencio en la mesa. Paola bajó la mirada primero y noté que sus compañeros la bajaron con ella. Paola respiró hondo y apuró el discurso como para no arrepentirse o antes de ser alcanzada por el llanto que de todas maneras le ganó. Yo fui víctima de una violación correctiva cuando tenía 15 años, me dijo, intentando controlar el temblor de sus labios, y continuó. Hace apenas 2 meses que lo pude abrir en un grupo de ayuda. La expresión de sus ojos en ese momento, su dolor, su esfuerzo por verbalizar lo indescriptible, era demoledor para mí. ¿Tus padres estuvieron al tanto de esto?, le pregunté. Sí, porque era parte del tratamiento, me dijo. Sí, los padres de Paola autorizaron la violación correctiva de su hija cuando ella solamente era una niña de 15 años. Paola hoy está aquí, ya convertida en una activista aguerrida y muy valiente, porque es una sobreviviente, como miles de jóvenes mexicanos que han sido sometidos, como ella, a una terapia de conversión. Es difícil juzgar a mi madre por esto, porque ella en realidad pensaba que me estaba haciendo un bien, me dijo Paola aquella tarde, igual que Erika lo ha dicho el día de hoy. Y Paola buscaba en sus palabras alguna justificación o firmeza donde es prácticamente imposible encontrarla cuando la memoria ataca desde el estómago en lo que no fue otra cosa que el horror. Y así como Paola, en México miles de jóvenes transitan su vida con el estigma de su pecado
señalados por su preferencia sexual no solo por una sociedad conservadora e ignorante, sino sometidos a la discriminación en su propia casa, desde su propia familia, y luego sentenciados a este tipo de tortura que es imperdonable. No existen en nuestro país hasta el día de hoy, por muchos intentos que tengamos, estadísticas exactas o registro de denuncias respecto a estos casos, porque quienes son víctimas de las terapias de conversión, ante la vergüenza de lo vivido, generalmente deciden no denunciar, sobre todo porque sus victimarios la mayoría de las veces son sus propios padres. ¡Qué dilema más cabrón! Ir o no ir a un ministerio público a denunciar a tus propios padres por tortura, por decirlo menos. Se ha permitido en este país que haya personajes siniestros, porque no hay otra palabra, que andan por la vida dando platiquitas, conferencias, terapias para curar algo que no es una enfermedad, y en consecuencia dejando una hilera de jóvenes traumatizados y niñas violadas que, lejos de abonar a crear una mejor sociedad, en muchos casos van a terminar quitándose la vida, y dolorosamente yo tengo documentados ya varios casos. En junio de 2017, y está Jaime Rochina aquí a mi lado, la Secretaría de Salud lanzó en México el protocolo de atención a pacientes LGBT, que obliga al personal médico a actuar siempre de forma responsable y respetuosa de sus derechos sin discriminación, y establece claramente la prohibición de prácticas como las llamadas terapias de conversión. A nivel internacional, Alemania aprobó el 5 de junio de 2020 una reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad para castigar con prisión a quienes imparten estas terapias de conversión. Canadá aprobó el 7 de diciembre del 2021 una reforma al Código Criminal para establecer sanciones de hasta 5 años de cárcel a quienes impartan dichas terapias. Y el 14 de diciembre de 2021, Francia aprobó una ley para sancionar a quienes imparten terapias de conversión con hasta 2 años de prisión. El tema hoy en nuestro país está en la cancha de ustedes, los legisladores, los que están aquí, los que nos están viendo a través de esta transmisión. Y hoy yo quiero referirme de manera particular, y quiero hacerlo con el mayor respeto, de verdad, particularmente a los legisladores del Partido Acción Nacional. Porque en el Senado su bancada intentó que se modificara el dictamen, ya que consideran como un abuso querer prohibir a los adultos que tomen la terapia que quieran, aunque esto fue rechazado. Pero hoy el tema aquí fue turnado también a la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Felipe Fernández Macías Olvera, del Partido Acción Nacional, quien no se encuentra entre nosotros, pero está representado. Quisiera recordar a los legisladores del Partido Acción Nacional que el eje doctrinario del humanismo político de su partido reside en el respeto irrestricto a la eminente dignidad de la persona humana por el simple hecho de serlo, así como el respeto a sus derechos fundamentales y la garantía de los derechos y condiciones sociales requeridos por esa dignidad. Y lo leo así porque así exactamente está redactado en el artículo 1 de su estatuto en su primera fracción, de tal suerte que no votar a favor de prohibir los ecosig sería un acto, y lo digo de verdad con todo respeto, de enorme hipocresía y doble discurso, pues en los hechos constituye un acto de discriminación, prejuzgando la dignidad de la persona por su preferencia sexual. El 19 de enero de este año, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, emitió un boletín en el que destacaba la creación de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano del CEN de su partido, a cargo de la diputada Katia Bolio, coautora de la iniciativa que prohibió las terapias de conversión, aprobada por unanimidad en el Congreso local de Yucatán, un estado gobernado por el Partido Acción Nacional. Celebramos, por supuesto, que se haya creado esa área, poniendo al frente a ella, a la diputada local del PAN, coautora de esta legislación en Yucatán, que hoy prohíbe los ecosig en ese estado. Y es a esa congruencia entre el decir y el hacer a la que estamos apelando el día de hoy. No prohibir los ecosig implica condenar a las mujeres a la posibilidad legal de ser sometidas a violaciones correctivas,
¿Cómo podría justificar eso un partido que se dice humanista y que presume su compromiso con los derechos humanos? ¿Por qué en Yucatán sí y a nivel nacional no? Ojalá que todos los legisladores de todos los partidos estén a la altura de este reto y demuestren que esa cartera de su, particularmente de cada uno, de su Comité Ejecutivo Nacional, no es una mera propaganda política y que en los hechos sí acompañan la legislación que garantiza los derechos humanos y, como ustedes mismos dicen, legisladores, combate el sufrimiento evitable, porque esos son los ecocid, un sufrimiento impuesto que viola derechos humanos y la dignidad de las personas. Con su voto, si son congruentes, lo pueden evitar. Pasen a la historia de esa forma, no de otra. Las terapias de conversión son una ya demasiado dolorosa deuda de México con un sector muy grande y muy importante de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.